Platicábamos hace rato en son de broma de una canción de aquellos años, ¿no? Que decía: 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor, y el que tenga esas 3 cosas que le dé gracias a Dios, ¿no? Y yo quiero hablarte de 3 cosas, no de salud, dinero y amor, pero vamos a hablar de 3 cosas. Y en la palabra vamos a encontrar en el capítulo 7, versículo 7 de Mateo, esta palabra que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y ahí están las 3 cosas de las que vamos a hablar hoy: buscar, pedir, buscar y llamar. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que podemos aprender de esto? Y vamos a hablar de estas 3 cosas de una manera breve. La verdad es que cuando me puse a buscar escrituras para cada una de ellas, encontré como para hacer un estudio de cada una, pero la verdad ya no me dio tiempo, entonces vamos a verlas hoy las 3. Y lo primero de que nos habla aquí es, dice: pedid y se os dará. Y si leemos correctamente la Biblia, dice: pedid y se os dará. Pero la verdad es que no sé si te ha pasado, pero a veces sucede que pedimos, pero no recibimos. ¿Te ha pasado? A mí sí me ha pasado que pido y no más nada. Y entonces, antes de entrar en ver realmente lo que es pedir, vamos a ver 2 aspectos por los que a veces pedimos, pero no recibimos. Y el primero está en Santiago 4, perdón, quiero hacer al valiente, pero ya no veo. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y una de las razones por las que no recibimos es, como dice aquí, porque pedimos mal. Porque pedimos de acuerdo, aquí dice para gastar en nuestros deleites, pero a veces pedimos de acuerdo a nuestros deseos, a nuestras necesidades aparentes. A veces pedimos conforme a muchas cosas que no tienen que ver exactamente con lo que vamos a ver más adelante, de lo que podría ser la manera correcta de pedir. Pero también en Romanos 8:26 dice que no pedimos como conviene, no lo sabemos. A veces no sabemos cómo pedir. Y en ese mismo versículo más adelante habla de que es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Y no quiero entrar por ahí, pero entonces tenemos que entender que a veces no recibimos lo que pedimos porque no sabemos cómo pedir y pedimos mal. Y a veces no somos tan asertivos a la hora de estar delante de Dios con nuestras peticiones. Una vez estaba en un examen y un compañero de atrás me empieza a picar las costillas. Mondragón, ¿qué quieres? Pásame una. ¿Cuál quieres? La que sea. Y a veces así somos: Señor, bendíceme. Y el Señor dice: ¿cómo quieres que te bendiga? Tú bendíceme. Ok, pero ¿qué quieres? Tú bendíceme. ¿O te ha pasado a veces que nuestros niños se ponen emberrinchinados y no saben qué quieren? Les das la mamila, no quieren, les das un dulce, no quieren, les das un juguete y no saben ni qué quieren, pero están emberrinchinados y están chille, ¿verdad? Sí. Y dices: ¿qué quiere? No sé lo que quiere. El otro día mi esposa estaba también en la alacena buscando algo, y entre la plática y algo se le olvidó y se voltea y dice: ¿qué quiero? Le digo: amada mía, tengo 27 años haciéndome esa pregunta, ¿qué quieres? A veces no sabemos qué pedir, no sabemos. A veces hay una diferencia muy grande entre el querer y el necesitar. Y a veces pedimos mal porque pedimos lo que queremos, no lo que realmente necesitamos. ¿Verdad? El ejemplo que siempre pongo: cuando tenemos mucha sed, pues yo no sé tú, pero yo pido una coca bien fría. Y es lo que menos necesito, de hecho, ¿no? Lo que yo necesito es agua, o un suerito, o algo que me hidrate, porque por eso tengo sed. Entonces quiero una cosa, pero necesito otra. Y el hombre, por naturaleza, siempre va a ir en pos de sus deseos, más que incluso a expensas de sus necesidades. Entonces, esa es la razón por la que a veces pedimos y no recibimos. Pero lo peor no es que pedimos y no recibamos. ¿Sabes qué es lo peor? Que le echamos la culpa a Dios. No me escucha.
a mí no me ama, porque a fulanito sí, porque a mí no. Pero empezamos a inconformarnos con Dios pensando que Él tiene la culpa, cuando en realidad el problema está en nosotros. Entonces, ¿a qué se refiere pedir? ¿Cómo debemos pedir? Dice en Santiago 1:6 que cuando pidamos lo hagamos con fe. Y está hablando de la sabiduría. En el versículo 5 dice que el que tenga falta de sabiduría que se la pida a Dios y le dará más abundantemente. Pero después dice, pero pida con fe, porque el que no pide con fe es como las olas que van y vienen. Es como un hombre de doble ánimo. Tenemos que pedir con fe, creyéndole a Dios, creyendo que es el Dios de lo imposible, creyendo que precisamente donde nuestras fuerzas ya terminaron, donde ya llegamos a nuestro límite, ahí es donde Él va a obrar. Tenemos que creerle a Dios. A veces es más fácil acudir a otras personas, a veces es más fácil intentar resolver las cosas por nuestros propios medios que venir delante de Dios. Y eso, mi amado, en parte es debido a la incredulidad. A veces tristemente pensamos que Dios puede resolver ciertas cosas, pero hay otras que están como que fuera de su competencia, fuera de su ámbito. Y la verdad es que no. Todo lo que pertenece a nuestra vida, todo lo que involucra nuestra vida, le interesa a Dios. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en Él. Obviamente, la fe nos tiene que mover no solo a creer, sino a actuar también en consecuencia. Abraham le creyó a Dios, pero como consecuencia actuó y se fue de su tierra y de su parentela. Entonces, el primer punto para poder pedir adecuadamente es pedir con fe, sabiendo que Dios es un Padre bueno. Él nos dice, si tú eres siendo un Padre malo, sabes dar cosas buenas a tus hijos, cuanto más el Padre bueno no te dará todo lo que tú pidas. Creer con fe, sabiendo que no hay nada imposible para Él. Pero el creer con fe también nos tiene que mover a este segundo punto, que es pedir conforme a su voluntad. En 1 Juan 5:14 nos dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él lo hará. Y entonces aquí vamos ya cerrando el círculo de la fe, porque la fe se refiere también a creer y a obedecer a Dios y hacer su voluntad, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender, y entonces por fe nosotros tenemos que tratar de buscar y tratar de entender y discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que le agrada a Dios. Esto que le estoy pidiendo es algo que no contraviene su voluntad, o estoy pidiendo algo que contraviene y que es contrario a la voluntad de Dios. Porque a veces vemos cosas y las juzgamos de acuerdo a nuestro propio criterio o a nuestra propia justicia. Y entonces vemos que alguien hace algo horrible y posiblemente nuestra primera reacción, Señor, es que reciba todo el juicio y toda la ira y que venga sobre él y que caiga fuego del cielo y... ¿me explico? Y que cuando esté a media serie se le vaya a la internet, y pedimos lo peor para esa persona. Pero si nosotros leemos la voluntad de Dios, dice que su voluntad es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando yo entiendo eso, lo que yo voy a pedir para esa persona que hizo algo terrible posiblemente va a cambiar. Y posiblemente lo voy a ver de otra manera, desde otra perspectiva diferente. Cuando yo entiendo la voluntad de Dios para mí, también cambian muchas cosas. No voy a pedir manos, pero ¿cuántos no hemos batallado en algún momento y hemos dicho, Señor, es que mi esposa pues es media complicada, cámbiala? Pero cuando te metes con Dios y te hace ver su voluntad y dice que su voluntad es que cambie yo, para que a través del cambio en mí, mi esposa pueda ser edificada. Y a veces ya no me gusta tanto, ¿no? Es más fácil que la cambie ella a que me diga, pues cambia tú. Yo le decía a mi pastor, es que no se sujeta. Y él me decía, pues es que no la amas. Y yo decía, pues ¿cómo la voy a amar si no se sujeta? ¿Y cómo se va a sujetar si no se siente amada? Y yo le decía, pastor, pero es que mucho. Y me dijo, pues
reclámale a Dios porque Él es el que te hizo hombre y esto es lo que te toca a ti. ¿De acuerdo a qué? A su voluntad. Entonces, de acuerdo a la voluntad de Dios, yo puedo pedir libremente las cosas que yo sé que le agradan. En la familia, por ejemplo, debería haber 3 tipos de cosas, ¿sí? Las primeras son las cosas que tus hijos te pueden pedir libremente, sin ningún problema, sin ninguna complicación. La segunda son cosas que tus hijos deben poner a tu consideración y consultarte antes de pedirlas, ¿sí? O sea, en mi casa mis hijos no me tienen que decir, papá, ¿puedo ir al baño? No, es una libertad plena, está dentro de lo que a ellos les corresponde y dentro de lo que yo he dispuesto para ellos, ¿verdad? Busqué una casa que tenga un baño, bueno, que tenga más de un baño, porque a veces nos da por ir todos al mismo tiempo y es incómodo. Entonces busqué una casa con baño para que ellos puedan ir libremente, no tienen que pedirlo, lo pueden pedir con toda libertad. Ese es un cierto tipo de cosas delante de Dios. El segundo son las cosas que hay que poner a consideración. Cuando dices, papá, ¿me das permiso de ir a tal lado? Pues yo valoro, ¿verdad? Si las personas con las que van, si el lugar al que va, si la hora a la que va es prudente y adecuada, le digo adelante o le digo no, ¿verdad? Pero hay cierto tipo de cosas que mis hijos saben que no me pueden pedir. No pueden llegar, papá, ¿me da chance de armar una borrachera el viernes acá con mis amigos? Saben que eso ni locos me lo van a pedir porque saben que no va conforme a mi voluntad. Hay cosas que yo puedo pedirle a Dios libremente. Oramos los unos por los otros y Señor, bendice y bendecimos. Y si la Biblia me dice que oremos por nuestros pastores, entonces yo libremente llego y le pido, Señor, bendice a mis pastores, bendice a mis hermanos, bendice a los varones, ¿verdad? Con toda libertad. Y hay otras cosas que yo llego, Señor, está pasando esto, a mí me gustaría, y empiezo a llevar mi causa delante de Dios y como que le consulto, ¿verdad? Y Dios me dice, ok, o me dice no, o me da dirección. Pero hay cosas que sé que no puedo pedirle a Dios porque están abiertas y totalmente en contra de su voluntad. Ay, Señor, nos tocó un gobernante muy malo, mátalo. No, porque va en contra de su voluntad, así el otro sea un impío de lo peor, o pudiera hacer lo que sea, pero la voluntad de Dios dice que tenemos que orar por ellos. Entonces, 3 tipos de cosas que debemos pedir, ¿no? Pero todo es conforme a su voluntad. Y el tercer aspecto para pedir es en el nombre de Jesús. Jesús les dijo varias veces a sus discípulos, lo que pidas al nombre en mi Padre, Él lo hará. En Juan 14, 13 y 14 dice, lo que pidan al nombre de mi Padre, Él lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora, aquí hay un tema que sí quiero comentar, porque sabes que el orar y el pedir en el nombre de Jesús no significa que solamente al final de mi oración yo tengo que agregar la frase en el nombre de Jesús, amén. No es una fórmula o una invocación mágica que haga que mi oración tenga mayor peso o no. Orar en nombre de Jesús significa que yo estoy orando bajo la autoridad de Jesús, que estoy bajo la cobertura, que estoy siendo cubierto por la justicia de Cristo y que estoy en su camino. No puede llegar alguien de fuera de la iglesia a decir, me dijo el pastor que me den la batería y me la voy a llevar. Espérate, pues si tú no eres de aquí, pues no va. Pero si alguien de la congregación que yo sé que tiene una autoridad delegada por mi pastor dice, oye, me dijo el pastor que me lleve la batería, pues llévatela. No dice, me voy a llevar la batería en el nombre del pastor. No, pero yo sé que viene respaldado por la autoridad del pastor. Orar en el nombre de Jesús, y no te estoy diciendo que no usemos la frase, no te estoy diciendo que tiene algo de malo, pero te estoy diciendo que tenemos que tener cuidado de no tomarlo nada más como algo que repetimos. Orar en el nombre de Jesús significa que oramos respaldados por la autoridad de Cristo sobre nosotros. ¿Y qué significa? Si yo estoy respaldado por la autoridad de Cristo, significa que yo estoy sujeto a Cristo, que yo estoy en obediencia a Él, que yo estoy sirviéndole a Él, que tengo un testimonio para Él, que estoy en cobertura total. Porque Él mismo lo dijo, Señor, cuando vinieron y dijeron,
en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos demonios, y yo le digo, ni los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque juzgaban que hacerlo en el nombre del Cristo era nada más como algo rutinario, y olvidaban, significa hacerlo bajo la autoridad delegada por Cristo sobre su iglesia, sobre nosotros como pueblo suyo, y obviamente dentro del orden que Él establece en la iglesia. Yo no puedo agarrar un monte y decir, o sea, yo tengo que estar sujeto a mi pastor, y a los líderes, y a las autoridades, y a quien designen en algún momento. Si hay una actividad específica, y para esa actividad se designó como responsable a alguien, pues yo me sujeto a la autoridad de esa persona. Entonces, esos son los 3 puntos para poder pedir adecuadamente, con fe, conforme a la voluntad y en el nombre de Jesús. ¿Sale? Segundo punto, buscar. ¿Cómo buscamos? Tenemos que buscar correctamente. Dice, buscad, el que buscad y hallaréis. ¿Qué es lo que encontramos normalmente? Pues lo que andamos buscando. Y a veces no nos damos cuenta de lo que estamos buscando, pero tenemos que aprender a buscar correctamente. Mateo 6:33 dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Todo lo que yo busque en esta vida tiene que reflejar el reino de Dios y su justicia. Tiene que estar enmarcado dentro de lo que priva y de lo que gobierna dentro del reino de Dios, y todo lo que expresa la justicia del reino de Dios. No puedo buscar mi propio beneficio, no puedo buscar mi propia vanagloria, no puedo buscar nada más que no sea el establecimiento del reino de Dios, empezando en mí. La justicia del reino de Dios operando en mí y sobre mí y a través de mí. Y a veces andamos buscando otras cosas, y los placeres y los deleites y la fama. Tú puedes ver, y hay historias de grandes ministerios que cayeron porque de repente las personas que estaban al frente dejaron de buscar el reino de Dios y su justicia y buscaron otras cosas. Yo te puedo decir que incluso la primera gran debacle de la iglesia surgió precisamente por eso. Cuando el emperador Constantino establece el cristianismo como la religión oficial del imperio, entonces los que estaban como obispos y todo ese rollo dejaron de buscar el reino de Dios y empezaron a buscar el poder y las riquezas que les ofrecía el imperio romano y la posición dentro del imperio. Y el cristianismo cayó en debacle. Y llegaron los años del oscurantismo y tantas cosas. ¿Por qué? Porque dejaron de buscar el reino de Dios. Empezaron a buscar otras cosas, el favor del emperador. Algunos historiadores dicen que en realidad Constantino nunca se convirtió, y que más bien era supersticioso, y que él pensaba que dándoles favor a los cristianos ganaría el favor del Dios de los cristianos. Pero él nunca se convirtió. Eso es lo que dicen algunos historiadores. Él realmente nunca se convirtió. Fue la mamá la que se convirtió más, y el Constantino como que tenía medio mamitis, y ahí ¿no? Y la señora ahí se empezó viajes a la Tierra Santa para encontrar reliquias y no sé qué, y se trajo trozos de la Santa Cruz y espinas de la corona y leche de María y no sé cuántas cosas más, ¿no? Hay quien dice que si juntáramos todas las astillas de la cruz que hay alrededor del mundo nos alcanzaría como para armar un barco, ¿no? Pero volvamos al punto. En algún momento la iglesia primitiva, o los que se desviaron, lo hicieron porque dejaron de buscar el reino de Dios y empezaron a buscar poder, riquezas, posición, favor, privilegios, muchas otras cosas. Entonces tenemos que buscar lo correcto. Nos afanamos tanto por las añadiduras, y no digo que no sean importantes. Gracias a Dios por todas las añadiduras. Qué bueno que vengan las añadiduras, y ojalá se repartieran sobre todos nosotros abundantemente. Ese es el plan de Dios. Pero Él tiene que ser siempre lo primero. Lo primero que yo debo buscar es a Él, porque sé que si yo lo tengo a Él, todo lo demás viene por añadidura. Y aún en los tiempos difíciles los podemos enfrentar de una manera diferente, porque lo tenemos a Él. Busquemos lo correcto y lo más importante.
El segundo punto es que tenemos que buscar diligentemente. ¿Sí? Cuando mamá nos mandaba a buscar algo, no lo encontrábamos. ¿Y cuál era la frase que decía mi mamá? Bueno, por lo menos la mía, y me imagino que la mayoría. ¿Y si lo encuentro yo, qué te hago? ¿No? Y llegaba la mamá, abría el cajón, aquí está, no que no estaba, y segundo había revuelto el cajón. A veces no somos muy diligentes para buscar. A veces buscamos la guianza de Dios y Señor, dame guianza en este asunto, y como Dios no nos respondió en ese momento, Dios no me habla. Voy a ver entonces qué me dice el horóscopo, o qué me dice el monidente, o cualquier otra cosa. Pero tenemos que ser muy diligentes a buscar. En Lucas 15, del 8 al 10, nos narra esta parábola de la moneda perdida. Y dice, una mujer que perdió una moneda y volteó toda la casa para poder encontrarla. Tenemos que buscar diligentemente a Dios, buscar diligentemente su guianza, buscar diligentemente que el Espíritu del Señor esté sobre nosotros. El que busca, encuentra. Pero es una búsqueda activa, una búsqueda diligente, una búsqueda donde estamos esforzándonos continuamente. ¿Dónde están los tesoros? ¿Qué se hace con los tesoros? ¿Los dejas ahí a media calle? ¿No? Están escondiditos. Hay que buscarlos. Hay que buscarlos. Y tenemos grandes tesoros en Dios y tenemos que ser buscadores activos de Él, de su presencia, de su guianza, de su palabra, de su espíritu, de su paz, de su sabiduría. Todo lo que Él tiene, tenemos que estar buscándolo constantemente, diligentemente. Y por último, es una búsqueda personal. En Amós 5:4 Dios les dice, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Y debemos de tomar esa escritura personalmente. Mi amado, no es cualquier cosa. Buscar a Dios es un asunto de vida o muerte. Así de simple. Los que hemos buscado a Dios, los que hemos dedicado a parte de nuestra vida a buscar a Dios, los que estamos buscando a Dios, tenemos la vida eterna. La gente que no busca a Dios, la gente que rechaza a Dios, tiene la condenación eterna. No es un asunto de voy a buscar a Dios para que me bendiga o voy a buscar a Dios para que me dé favor. No, buscar a Dios, mi amado, es un asunto de vida o muerte para nosotros y nuestras generaciones. Así de simple, así de crítico es el tema, así de importante debe ser para nosotros la búsqueda de Dios. Es un tema de vida o muerte. Y debe ser algo tan arraigado en nosotros que sea hasta ya cotidiano y natural estar buscando cada día más de Dios. ¿Quién de ustedes dice, a ver, ahorita voy a respirar 60 veces por minuto? Y ahorita siento que hace mucho calor, lo voy a subir a 65. No, ¿verdad? Es algo que hacemos ya. Pero cada respiración que es una búsqueda del oxígeno que necesitamos para vivir. Y así debe ser nuestra vida, una constante búsqueda personal de Dios. Necesitamos buscarlo más allá de las bendiciones, más allá de todo lo que Dios nos pueda dar. Necesitamos buscarlo a Él porque en Él está la vida, solo en Él. Todas las cosas con las que Dios te pueda bendecir en esta vida, mi amado, se van a quedar aquí. Solo la vida que Él nos da, esa salvación, es para siempre, y eso es lo que tenemos que estar buscando correctamente, diligentemente y entendiendo que es algo personal que me va a salvar a mí y a mis generaciones. Punto número 3. Busqué esa imagen porque yo no puedo hacer el 3 así como le hacen, no, como le hacen, así, no me puedo. No puedo. Es así. Así. No puedo. Con las dos. No, es ese, mira. Pásale el 3, por eso no se ve. Perdón, ya. No, ya empecé. Ok. No. No, te gusta. 2. No sabe cuál es el 3. Así 3 dedos. Ese es 2. Ese es 2. Otro más. Ah, son 3.
No. 3 dedos, Carlos Alberto. El color del carro que sale. Santo cielo. No, es que la imagen no está con 3 dedos, está con 2 nada más. No, señor. Pero acá Ya lo- La de 3 dedos dice llamar. Pueden extender sus manos hacia allá, por favor. Que cambie el color de su coche. Sí, ¿verdad? lo desmontamos. Para adelante. Ahí está. Vamos. Ok. Sucede cuando hacemos programas en vivo, perdón. Llamar. Es el tercero. Llamar. Y todos conocemos esta parábola que está en Lucas 18 de la viuda y el juez injusto, ¿verdad? Estaba la viuda, mi adversario, señor juez, hazme justicia. Ah, sí, ven mañana. Mi adversario, hazme justicia. Sí, pues, y luego te lo hago. Y ella estaba duro y duro y duro hasta que él dijo, ya, finalmente, le voy a hacer justicia. Tenemos que estar yendo delante de Dios insistentemente. Tenemos que entender que los procesos de Dios no son siempre como nosotros quisiéramos. A veces pensamos que Dios es como el genio de la lámpara, que tú le pides un deseo y te lo concede inmediatamente. No, Dios es un Dios de procesos, y muchas veces en el proceso de estar llamando y viniendo delante de Dios, cada vez con nuestro ruego y nuestra petición, Dios nos va llevando en un proceso donde crecemos, donde maduramos, donde somos corregidos, donde aprendemos, y en ese proceso hasta que llegamos al final y vemos la respuesta. No es que Dios se haga el sordo, no es que Dios nos escuche, no es que Dios esté buscando la manera de resolver tu problema o tu situación porque no encuentra cómo hacerlo, sino que Él quiere hacer algo más en nuestro corazón, en nuestra vida, enseñarnos, formarnos, edificarnos, ¿verdad? Entonces tenemos que ser insistentes. A veces yo, en el trabajo tengo algún colaborador y digo, oye, ¿ya viste esto? Pues ya mandé el correo, pero no me han contestado. Digo, ¿le urge a ellos o te urge a ti? No, pues a mí. Pues entonces tú tienes que estar sobre, duro, y si ya la mandas el correo y no te han contestado, pues mándale un recordatorio y sigue hasta que te contesten. Porque si no entregamos la chamba, los que van a regañar es a nosotros, no a él. Entonces tenemos que estar buscando a Dios con insistencia. Tenemos que aprender a llamar también en cualquier momento. También seguramente conoces esta parábola del amigo inoportuno, ¿verdad? Que llegó en la madrugada, oye, dame unos panes porque me llegaron visitas y vete, no, estoy durmiendo, ya mira, los criados ya todos se acostaron, y el otro, no, dame panes porque tengo visitas y no tengo que dar. Está bien, ya me despertaste, pues ya te doy los panes. A veces decimos, no es mi tiempo. No, hay que estar orando a Dios en el momento en que surge la necesidad y no estar pensando ni buscando, sino ser atrevidos. Dios es nuestro Padre. Jesucristo hizo que el velo se rasgara y por eso tenemos el acceso directo a Él para poder llegar en cualquier momento. Que el velo se haya rasgado viene a romper con muchas cosas de la tradición judía, donde tenía que haber cierta liturgia y ciertos preparativos y ciertas ceremonias y ciertas condiciones para que un hombre una vez al año pudiera llegar delante de la presencia de Dios. Y al rasgarse el velo, Dios dice, ya no hay tiempo, en cualquier momento que tú necesites puedes llegar delante de mi presencia y presentarte y poner tu causa a mis pies. No esperes, no busques el momento es ahora. No dejemos pasar tiempo, no dejemos de hacer lo que tenemos que hacer y estemos llamando a Dios y clamando a Él. ¿Estamos enfermos? Sí, tengo que ir al doctor, pero antes, Señor, en tus manos estoy, habla sanidad sobre mí, trae sanidad, bendíceme, o a mis hijos, o a mi esposa, o a quien sea. Que voy a iniciar un nuevo proyecto, pues antes que nada, Señor, en tus manos está, dame guianza, dame sabiduría. Tenemos que estar constantemente llamando a Dios.
Y el punto número 3, Jeremías 33:3, es un versículo que conocemos todos, dice: clama a mí y yo te responderé. Lo que Dios dice: ven a mí, ven conmigo, ven conmigo. Tú eres mi hijo y yo quiero tratar personalmente contigo. Entiendo, necesitamos a veces el apoyo de consejeros. Es bueno que estemos intercediendo los unos por los otros, pero al final yo tengo que llegar delante de Dios y clamar a Él. Yo tengo que aprender. Sí, me bendice que yo pueda decirle: Eloy, ora por mí porque estoy pasando por un tiempo complicado, y que Eloy ore por mí, interceda por mí, pero al final de cuentas yo tengo que aprender a ir delante de Dios. Cuando a veces damos consejería a los papás, me dicen: es que quiero que ores por mi hijo, que yo voy a orar por tu hijo. Pero tienes que ponerte tú en la brecha, porque yo no tengo la autoridad que tú tienes sobre la vida de tu hijo. Tú tienes que ponerte en la brecha, tú tienes que aprender a orar por tus hijos, y tienes que atreverte a orar por tus hijos, y tienes que estar ahí. Porque la cosa es entre tú y Dios. Yo voy a orar, yo te voy a bendecir todo lo que yo pueda, pero al final tienes que ir a Él. ¿Qué es lo que hizo Juan el Bautista al final de su ministerio? Les dijo: tengo que menguar yo para que crezca Él. Todo lo que hacemos nosotros aquí en la iglesia, todo lo que hacemos es ¿para qué? Para que la gente venga a Él. Sí, ayudamos, aconsejamos, acompañamos, discipulamos, damos cursos, damos muchas cosas, pero todo eso orientado ¿a qué? A que podamos venir. Porque estamos tomando el curso Poseas la tierra. Entonces, la iglesia te enseña los principios que establecen el curso, ¿verdad? Pero ¿en qué momento se certifica la libertad que podemos tener a través de todos esos principios? Cuando venimos delante de Dios, nosotros personalmente. Y entonces, si el curso me habla de perdón, pues yo vengo delante de Dios a decir: Señor, pon en mi corazón dispuesto a perdonar, o dispuesto a pedir perdón. ¿Me explico? Todo lo que hacemos es para que la gente pueda venir a Él. Todo lo que hacemos es para que la gente pueda acercarse a Él. Y leíamos entonces en el Mateo 7:7 que decía: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Y el versículo 8 confirma, porque dice: todo el que pide, recibe; todo el que busca, encuentra; y al que llama, se le abrirá. Lo que nos dice: hazlo porque vas a recibir una respuesta. Si tú pides, vas a recibir. Si tú buscas, vas a encontrar. Y si tú llegas y llamas, se te va a abrir. Si tú clamas a mí, yo te voy a responder. Ahora, ¿en dónde se hace todo esto? ¿Cómo se da todo esto de poder pedir, de poder buscar y de poder llamar? Muy rápidamente, muy concretamente nos lo dice Primera de Tesalonicenses 5:17: orad sin cesar. Ese es el punto. La oración es mucho más que un simple rollo de pliegos petitorios. La oración es un punto donde yo vengo a buscar a Dios, vengo a tratar de encontrarme con Él. Sí, traigo peticiones, pero también vengo a clamar y a buscarle a Él y a decir: Señor, yo te necesito a ti. La oración es ese punto donde yo puedo encontrar a Dios, donde yo puedo encontrarme con Dios, donde yo puedo pedirle que derrame sobre mí sus bendiciones, donde yo puedo clamar a Él constantemente. Tenemos, mis amados, que ser diligentes en la oración, constantes en la oración, insistentes en la oración, atrevidos en la oración, para que podamos nosotros pedir y recibir, para que podamos buscar y encontrar, y para que cuando nosotros llamemos, la puerta sea abierta. Nosotros tenemos que dar el paso. Nosotros no podíamos llegar a Dios porque había un abismo que nos separaba, y Él dio el paso hacia nosotros para brincar ese abismo. Pero ahora nos toca a nosotros dar el siguiente paso en pos de Él.
e iniciamos en la oración. Nuestra vida cristiana, ¿cómo empezó? Esta gran aventura llamada cristianismo en tu vida y en mi vida, ¿cómo empezó? Con una oración. Con una oración. Pero te voy a decir una cosa. No empezó con tu oración, sino empezó con la oración de Jesucristo por nosotros. Cuando Él dijo, y no ruego solamente por estos, por sus discípulos, sino por los que habrán de creer en mí, por la palabra de ellos. Él estaba orando por ti y por mí. Y después nosotros hicimos una oración de fe. Y nuestro mundo se puso de cabeza. Y empezó una nueva vida, y empezaron muchas cosas nuevas. Todo empezó con la oración. Y la manera de mantenernos firmes, o una de las maneras de mantenernos firmes es a través de la oración. Hablamos hace poco, ¿verdad?, del congregarse, orar y leer. La oración, quiero hacer énfasis en esto, mis amados. Tenemos que aprender a orar, tenemos que ser diligentes y estar buscando ese tiempo. Y como les comentaba, no podemos decir es que no me da tiempo, porque sabes que para las cosas que son importantes nos damos el tiempo. Para las cosas que son importantes nos damos el tiempo. Si te sientes mal y haces una cita con el médico y te dice, pues solo te puedo recibir mañana a las 5 de la tarde, dices, pues no, pido el día, pido vacaciones, cancelo lo que tenga que cancelar porque tengo que ir al médico y mañana es el único espacio que hay, me voy a hacer tiempo. ¿Por qué? Porque es importante. Entonces yo tengo que entender que mi vida de oración es importante. Mi vida de oración es importante. Dios quiere escucharme. Y yo necesito comunicarme con Él. Yo necesito hablar con Él y necesito también escucharlo. Y necesito ese tiempo con Él. Acuérdate cuando tenías a tus bebés pequeños y los cargabas. Y no hacían completamente nada, no tenían ni un chiste, no hacían ni una gracia, a lo mejor ni bonitos estaban porque de chiquitos están arrugados todos sus hijos. Pero, ¿qué sentías de solamente estar con ellos? Esa felicidad, esa paz, ese gozo, ese amor. Así debemos buscar a Dios, solo por estar con Él. Solo por estar, Señor, hoy quiero estar solamente contigo, no quiero pedirte nada, no quiero hablar, quiero solamente estar contigo y propiciar ese tiempo. Tú y yo a solas, Señor, si me puedes apoyar por favor. Tú y yo a solas, Señor, que podamos propiciar esos tiempos de oración donde podamos sí buscarle. Dice la palabra, me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me vas a buscar con todo tu corazón. Que podamos buscarle a Él. Y sí, tenemos muchas cosas que pedir, tenemos muchas necesidades. Y Él lo sabe. Y Él lo entiende. Y entiende nuestra naturaleza también. Pero podemos clamar a Él y llamar a su puerta y decirle, Señor, me costó mucho trabajo a mí aprender a cuando llega mi hijo y dice, pa, ¿estás ocupado? Me costó de verdad mucho trabajo cerrar la computadora y decirle, no, ¿qué necesitas? Porque si existe el trabajo, bla, 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 no. Y yo decía, híjole, me estoy perdiendo de momentos donde a lo mejor él quería abrir su corazón conmigo de algo que le afligía y yo le cerré la puerta. Gracias a Dios que Él no lo hace. Cuando yo llego y le toco, papá, ¿estás ocupado? Él me dice, no, de hecho te estaba esperando. De hecho, ven, quiero escucharte y quiero hablar contigo. Ese es el corazón de papá. Y cuando yo lo busco, no se va a esconder. Y cuando yo lo busco, Él dice, aquí estoy,
que cuando yo clamo a Él, Él escucha y responde. Y que yo puedo pedirle con fe y con la confianza de que lo que yo le pida, Él me va a responder. Tal vez no va a responder exactamente como yo quiero, pero una cosa tengo por cierto: Él va a darme la respuesta que yo necesito, que es la mejor. Si tu hijo de 5 años quiere una moto, pues no se la vas a dar, le vas a dar un triciclo. Va a ser más divertido para él y mucho más seguro. Pero ese es el corazón de papá que está esperando. Y te voy a decir una cosa, mi hermano. Si tú eres como yo, seguramente en muchas ocasiones no sientes ganas de orar. Pero déjame decirte una cosa: cuando menos ganas tienes de orar es cuando más necesitas hacerlo. Cuando más necesitamos. Cuando dices: no quiero nada, no quiero saber nada, estoy molesto, estoy enojado, estoy deprimido, estoy triste, Señor, no. Es cuando más lo necesito. Y Él lo sabe. Y no va a decir: bueno, yo vine, tú no quisiste, hazlo como quieras. No, Él está esperando permanentemente por ti y por mí, dispuesto, preparado. De verdad quisiera poder transmitirte lo crítico, lo importante, lo vital que es tener una vida de oración. Que podamos estar delante de Él buscándole. No sé cómo expresártelo, pero sí te puedo decir que los mejores momentos de mi vida cristiana los he vivido a solas con Él. Y he estado en eventos maravillosos donde ha habido una presencia de Dios y con personas llenas del Espíritu Santo que te ministran y dan palabra, con momentos de alabanza gloriosos, pero mis mejores momentos han sido Él y yo solos. Cuando he podido estar a sus pies y tal vez ni siquiera decir una sola palabra, solamente ahí, sabiendo que estoy en su presencia. No te lo pierdas, no te niegues esa oportunidad, no te niegues ese gran privilegio y esa bendición de estar en esos momentos con Él, porque te aseguro que van a cambiar tu vida. Te aseguro que no vas a volver a ser igual. Te aseguro que su amor te va a cautivar de una manera tal que nada más lo puedes suplir. No te robes esa bendición, mi amado, y no robes a tu familia la bendición que recibe a través de un padre y un esposo que ora y que está en la presencia de Dios. Busquemos, pidamos, llamemos a la puerta con toda confianza y con toda libertad, porque el velo se ha rasgado y podemos entrar en su presencia. No se trata de una cuota de tiempo que religiosamente tienes que orar 1 hora todos los días. No se trata de eso. A veces un segundo, un momento es suficiente. Con solo un toque. Pero busquemos, de verdad, mi hermano, te lo digo con todo el amor del mundo, búscale en oración. Deja que tu vida sea transformada. Deja que la palabra que aprendes cobre vida en esos momentos de intimidad con Dios. Hazlo y me cuentas. Hazlo y me platicas. Y me das testimonio de esos momentos. Vamos a ponernos de pie. Señor, tu palabra dice que el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y aquel que llama, se le abre.
queremos acercarnos a ti, Señor. Queremos acercarnos confiadamente delante de ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos sido diligentes. Yo reconozco, Señor, que no he sido diligente en la oración, en estar buscando de ti, en estar incluso pidiendo, intercediendo y en estar, Señor, clamando y llamando a tu puerta. Perdóname, Señor, porque he sido negligente, porque he menospreciado esos tiempos, Señor, porque he dejado de buscarte a ti, de buscar esos momentos y esos tiempos. Perdóname, Señor, y ayúdame a volver a encontrarme contigo en esos momentos de intimidad, en esos momentos, Señor, donde no hay nada más que tú y yo, donde tú lo llenas todo, donde tú lo eres todo, Señor, donde solo tu voz es lo único que yo escucho, donde solo tu amor es lo único que yo puedo percibir en mí, Señor, donde solo tu abrazo es lo que me rodea y me envuelve. Permíteme, Señor, y ayúdame a buscar nuevamente esos momentos donde mi espíritu se regocijaba en tu presencia. Quiero buscarte con todo mi corazón, Señor. Quiero llamarte. Quiero poder llegar delante de ti y presentar también mis ruegos, mis peticiones, mis rogativas, Señor, con esa fe del Hijo que confía totalmente en el amor y en la bondad de su Padre. Yo te pido que te tomes un minuto, varón. Deja que el Espíritu Santo te hable, te redarguya, te confronte si es necesario, no importa. Somos hombres que estamos siendo formados conforme a la imagen y semejanza de Dios. Deja que Él hable a tu corazón y que te diga si es necesario que hagas un pequeño esfuerzo más, que vayas por más, y que podamos, Señor, buscarte más, que anhelamos, Señor, y queremos tener esa comunión contigo. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Te bendecimos, Señor. Gracias porque tú no nos echas fuera, Señor, cada vez que nos acercamos a ti. No nos rechazas, sino que al contrario, te gozas cada vez que tus hijos se acercan a ti. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pues si gustan tomar sus lugares, y Señor, te damos gracias también por este tiempo de convivencia. Gracias por los alimentos que vamos a disfrutar. Te pedimos que bendigas la provisión de cada familia que estoy hoy reunida aquí en este lugar, los que están conectados por Zoom, Señor. Y te pedimos también que tú proveas